El sol cae como una sentencia sobre las gradas repletas. El público ruge. Un hombre, casi desnudo, con la piel curtida y los ojos en sombra, levanta su espada ante un adversario corpulento. Ambos saben que uno de los dos no saldrá caminando. Pero hoy no hablaremos de un combate cualquiera. Hoy empieza la historia de un hombre que no solo sobrevivió a la arena, sino que hizo temblar a la mismísima República de Roma. Se llamaba Espartaco y era, al menos al principio, propiedad de otro. Un tracio capturado, vendido como esclavo, entrenado como gladiador. Un engranaje más del sistema brutal que sostenía la gloria de Roma. Un espectáculo viviente al servicio del ocio y del miedo, porque en Roma todo tenía su lugar, el senador en el senado, el esclavo en la cadena, el gladiador en el circo y la muerte siempre presente como parte del entretenimiento. Y sin embargo, de vez en cuando, algo salta las barreras, algo estalla. Lo que comenzó como un motín de cocina, sí, cocina, con cuchillos robados del comedor, terminó con legiones enteras humilladas, generales decapitados y 6.000 cuerpos colgados a lo largo de la Vía Apia. Un mensaje, escrito en carne, que aún resuena 2000 años después. Pero vayamos por partes. ¿Quién era este hombre que desafió a la potencia más implacable del mundo antiguo? ¿Cómo logró unir a decenas de miles de esclavos, hombres sin patria, sin derechos, sin esperanza, en una causa común? ¿Y por qué su historia, aún hoy, incomoda a imperios y poderes? Antes de que Roma escribiera la historia a su manera, hubo otra versión. La de los que no tenían voz, la de los que eligieron morir libres en lugar de vivir encadenados. Y si esa historia aún nos golpea, si algo en ella nos remueve, quizá es porque seguimos reconociendo la verdad tras las túnicas y los mármoles, que incluso el mayor imperio puede tambalear cuando se subestima a los que ya no tienen nada que perder. Así que si te interesa descubrir lo que Roma no quería que supieras, si crees que esta historia merece salir de las sombras del circo y llegar a más ojos y oídos, dale like, deja tu opinión en los comentarios, por incómoda que sea, y comparte este video. Porque como Espartaco, algunas verdades solo se abren paso cuando se alzan en voz alta. Roma, caput mundi, la cabeza del mundo, o al menos así se veía a sí misma. Columnas, mármoles, templos, acueductos, una civilización orgullosa de su derecho, su arte y su poder, pero detrás del mármol había cadenas. A mediados del siglo I a.C., la República Romana era una máquina en expansión constante. Había conquistado Grecia, Hispania, Asia Menor. ¿Y cómo se alimenta una máquina así? Con esclavos, cientos de miles, quizá millones, en campos, minas, cocinas, talleres, prostíbulos y por supuesto en las escuelas de gladiadores. Un tercio de la población de Italia podía ser esclava. No tenían derechos ni nombres propios reconocidos por la ley. Eran propiedad, como un mueble o un perro. Y sí, legalmente se podían matar sin consecuencias. Roma era sofisticada, sí, pero también era una jaula con jardines. Los esclavos no solo trabajaban, entretenían, y para eso estaban los gladiadores. Algunos eran prisioneros de guerra, otros delincuentes condenados, pero muchos, muchísimos, eran simplemente comprados. Alguien como Espartaco, capturado en una campaña militar, enviado a una escuela de lucha, convertido en producto, porque las luchas en el circo no eran solo espectáculo, eran también política, control social, un recordatorio brutal. Esto es lo que pasa cuando estás abajo. Y si no lo estás, agradece al César y guarda silencio. Pero Roma cometía un error que tarde o temprano tenía que explotar. Convertía en guerreros a los hombres más humillados del sistema, los entrenaba para matar, los ponía en forma, les enseñaba táctica y luego los encerraba juntos. Capua era una de esas escuelas. Allí, Espartaco vivía entre barro, sudor y entrenamiento. Comía poco, dormía peor, sangraba a menudo, y cada día escuchaba el rugido de una multitud pidiendo sangre de la suya o la de otro. Roma había creado un sistema perfecto para fabricar espectáculos,
pero también, sin quererlo, estaba creando soldados desesperados, y como toda olla a presión, solo necesitaba una chispa. Esa chispa llegó una noche, no con espadas, sino con cuchillos de cocina. Capua, verano del año 73 a.C. Mientras el calor aplasta los campos de Campania, un grupo de gladiadores espera su próxima función, pero esta vez no están pensando en sobrevivir al combate, están pensando en escapar del circo. No hay un plan maestro ni un general oculto, solo rabia, hambre y una oportunidad. Una noche, aprovechando una distracción, hay versiones que hablan de una discusión entre entrenadores, otras de una borrachera romana. Un grupo de unos 70 esclavos consigue colarse en la cocina y apoderarse de cuchillos, pinchos, herramientas de cocina, cualquier cosa que corte. Con eso, comienzan la fuga. Salen a golpes, se abren paso entre los muros, matan a varios guardias y llegan al campo abierto. La ciudad entera despierta con la noticia. Los gladiadores han escapado y, lo que es peor, están vivos. La noticia llega a Roma y, como suele pasar cuando el poder está demasiado seguro de sí mismo, subestima el problema. El Senado manda una pequeña fuerza local, improvisada, sin disciplina. Son solo esclavos, al fin y al cabo. ¿Qué pueden hacer? Pues, derrotarlos. Espartaco y los suyos les tienden una emboscada cerca del Vesubio. Usan terreno elevado. Atacan con velocidad y los romanos, mal preparados y peor dirigidos, huyen dejando atrás armas, armaduras y comida. Los fugitivos ahora están mejor armados y no están solos. La victoria se corre como fuego en campo seco. Empiezan a unirse más esclavos, pastores, campesinos oprimidos, hombres que no tenían nada y que ahora ven una posibilidad, no de conquistar Roma, sino simplemente de ser libres. Espartaco, que hasta entonces era solo uno más, empieza a destacarse. No solo lucha bien, organiza, reparte, calma tensiones. Tiene algo que los demás siguen, y aunque aún no hay revolución, sí hay dirección. La República empieza a preocuparse. Lo que parecía una fuga puntual ya es una revuelta. ¿Y sabes qué es lo más incómodo para Roma? Que su enemigo no viene de fuera. No son galos, no son partos, no son bárbaros. Son los de dentro, los invisibles, los que llevaban la ciudad sobre los hombros y ahora han dejado de agachar la cabeza. Los fugitivos ya no corren, ahora marchan. Y eso en Roma es mucho más peligroso. Después de su primera victoria, Espartaco se repliega hacia el monte Vesubio, no para esconderse, sino para organizarse. Desde ahí establece un campamento, recluta, entrena y distribuye recursos. Ya no son solo gladiadores, se suman esclavos rurales, antiguos soldados caídos en desgracia, artesanos, incluso mujeres y niños que huyen del yugo. Y lo que empieza a formarse no es una turba, es un ejército. Pero ¿quién es realmente este hombre al frente? Sabemos poco y casi todo lo que se dijo de él viene de sus enemigos. Era Tracio, del sudeste de Europa, capturado por los romanos tras una campaña militar. Algunos dicen que sirvió en el ejército auxiliar de Roma antes de desertar y ser esclavizado. Si eso es cierto, entonces Espartaco conocía las tácticas romanas, sabía cómo pensaban sus enemigos, y eso lo convertía en algo especialmente inquietante. Un esclavo con formación militar, en el Vesubio, no solo entrena a sus hombres, también establece normas, rutas de suministro, vigilancia, turnos. El campamento rebelde empieza a parecerse, peligrosamente, a una base romana, solo que sin estandartes y con más hambre. Mientras tanto, Roma sigue reaccionando con torpeza. El Senado aún cree que es una rebelión de campesinos exaltados. Envía a otro comandante mediocre que también cae derrotado. Para Espartaco, cada victoria significa nuevas armas, nuevos reclutas y algo más importante, moral. Esa palabra que los historiadores romanos rara vez usaban al hablar de esclavos. Pero sus enemigos empiezan a notarlo. Este grupo no pelea como un rebaño desbocado, pelean con disciplina, con estrategia y sobre todo con rabia. ¿Y cuál era el objetivo de Espartaco? Al parecer, no quería conquistar Roma.
al menos no aún. Su intención, o eso parece, era cruzar Italia, llegar a los Alpes y dispersarse hacia el norte, de vuelta a sus tierras natales. Una decisión pragmática. Quería libertad, no un trono. Pero claro, la historia rara vez obedece a los planes. En el Senado la risa se ha apagado. Al principio, la rebelión fue una anécdota. Un puñado de esclavos con palos, luego fue una molestia, mandad una cohorte o dos. Ahora es una vergüenza. Espartaco lleva meses derrotando a generales con nombre y toga. Roma, esa máquina de guerra que conquistó medio mundo, está siendo humillada por su propia cocina. El primer golpe fuerte llega cuando Espartaco derrota al pretor Gayo Claudio Glabro. Un cargo respetable, nada de improvisados. Glabro intenta rodear a los rebeldes en el Vesubio, pero no contaba con que sus enemigos sabían escalar. Espartaco y sus hombres usan cuerdas hechas con lianas y pieles, descienden por un barranco y atacan desde la retaguardia. Un ejército romano aniquilado por esclavos bajando en fila india por la montaña. Y eso fue solo el comienzo. El Senado, cada vez más nervioso, manda a otro par de pretores. Mismo resultado. Espartaco los derrota uno tras otro. Se mueve con velocidad, elige el terreno, ataca y se repliega como un maestro. Y lo peor, su ejército crece. Ya no son 1000 ni 5000. Se estima que llegó a tener entre 40.000 y 70.000 hombres. Sí, esclavos, campesinos, muchos sin entrenamiento, pero otros eran gladiadores, antiguos legionarios, forzados a luchar para Roma y ahora contra ella. Y mientras tanto, las ciudades del sur de Italia empiezan a temer o a simpatizar con los rebeldes. Muchos no los ven como invasores, sino como justicieros. El Senado entra en pánico, no porque Espartaco quiera tomar Roma, eso aún no está claro, sino porque Roma está perdiendo la autoridad. Y para un imperio basado en el miedo, eso es casi peor que perder una batalla. ¿Cómo explicarle al pueblo que no pueden con unos esclavos? ¿Cómo justificar los impuestos, las levas, las cruces, si el sistema empieza a tambalearse? Roma tiene muchas virtudes, pero la humildad no es una de ellas, y por eso tarda en reaccionar como debería. Mientras tanto, Espartaco sigue avanzando. Su ejército barre Campania, Lucania, llega hasta Apulia. Y aunque aún no ha cruzado el Rubicón, ya ha cruzado una línea invisible, la del desprecio. Italia tiembla, y el camino está despejado. Después de un año de campañas exitosas, Espartaco ha hecho lo impensable. Ha cruzado la península de sur a norte, aplastando a todas las fuerzas romanas enviadas contra él. La vía hacia Roma está abierta. El símbolo de poder, las murallas del Capitolio, están a su alcance, y sin embargo, no marcha sobre ella. ¿Por qué? Los cronistas romanos dirán que fue miedo, que Espartaco sabía que no tenía opciones ante una ciudad fortificada, protegida por tropas de verdad. Pero eso no explica por qué venció tantas veces a esas mismas tropas de verdad. Otros hablan de estrategia, que su objetivo nunca fue la conquista, sino la fuga, y que ahora con los Alpes a la vista, la libertad estaba a solo unos pasos. Tiene sentido. Desde allí podrían dispersarse, cruzar a la Galia, volver a Tracia, desaparecer entre los montes y los bosques del norte. Fin de la historia. Pero entonces ocurre algo extraño. Espartaco da la orden de volver al sur. Un cambio de planes, un error de cálculo, una presión interna, porque para entonces el ejército de los esclavos ya no era un bloque. Había facciones, ambiciones, desencuentros. Muchos no querían huir, querían venganza, querían riquezas, querían quizás fundar su propia Roma, una sin cadenas. Entre sus lugartenientes destaca uno, Crixo, otro gladiador, galo, temido y carismático. Crixo se separa de Espartaco con miles de seguidores y acaba masacrado por los romanos. La división se paga con sangre. El ejército rebelde, pese a su tamaño, no tiene una sola voz. Y mientras discuten, dudan o sueñan, Roma reacciona. Y ahora por fin toma en serio la amenaza. Llega alguien que no viene a jugar a las guerras, viene a ganarla, a cualquier precio. Su nombre, Marco Licinio Craso. Rico,
ambicioso, despiadado, un hombre que no quiere frenar la revuelta, quiere borrarla del mapa. El Senado por fin despierta. Ya no envían improvisados ni políticos disfrazados de generales, ahora llaman al dinero, al verdadero poder. Porque en Roma, cuando la República flaquea, siempre aparece un millonario con ambiciones. Marco Licinio Craso, un aristócrata con bolsillos infinitos y escrúpulos contados, uno de los hombres más ricos de su tiempo, y con un hambre insaciable de algo que el dinero no compra, gloria militar. Craso no tiene intención de repetir los errores de sus predecesores, y por eso lo primero que hace es castigar a su propio ejército. Sí, a los suyos. En uno de los actos más escalofriantes de la historia militar romana, aplica la decimatio, una práctica antigua, brutal y casi olvidada. Cuando una unidad huye o desobedece, se elige al azar a uno de cada 10 soldados y sus propios compañeros lo matan a golpes, con piedras o garrotes. No es solo castigo, es terror como herramienta de control. Craso quiere que sus legiones teman más a él que al enemigo, y funciona. Con un ejército disciplinado a base de miedo, inicia la caza. Espartaco, mientras tanto, sigue moviéndose por el sur de Italia. Busca una salida. Intentó negociar el cruce al norte de África. Incluso trató, según algunas fuentes, de pactar con piratas cilicios para huir por mar. Pero nada de eso se concreta. Craso le pisa los talones. Y no solo eso, le cierra el paso. Levanta una línea fortificada, una especie de muralla improvisada que atraviesa la península de lado a lado. Zanjas profundas, empalizadas, torres de vigilancia, un muro no para defender Roma, sino para atrapar a los esclavos. Espartaco queda encerrado. Al sur, el mar. Al norte, Craso. Dentro, el hambre, la impaciencia y la sensación de que el final se acerca. Pero Espartaco no se rinde, ni pacta, ni suplica. Prepara una última jugada, una ruptura desesperada, una carga a través del muro, una brecha en la noche, porque incluso acorralado, un hombre libre puede seguir eligiendo cómo caer. El invierno cae sobre la península itálica, y con él la esperanza. Craso ha logrado lo que parecía imposible, encerrar a un ejército entero de rebeldes en el sur. Más de 60 kilómetros de zanjas, empalizadas y torres, bloqueando la región de Regio, junto al estrecho de Mesina. Espartaco y los suyos están atrapados. La promesa de los piratas cilicios, que debían transportar a los esclavos por mar, se evapora. Algunos dicen que Craso los sobornó, otros que nunca pensaron cumplir el trato. Sea como sea, Espartaco se queda solo. Dentro del cerco, la situación es desesperada. Los rebeldes devoran lo poco que queda. Los enfrentamientos internos aumentan, la moral se resquebraja. Pero Espartaco no se rinde. Organiza, prepara, espera el momento. Y una noche, cuando la vigilancia flaquea, lanza su golpe. Un asalto brutal a las fortificaciones de Craso. Con arietes improvisados, escaleras de cuerda, antorchas y una furia que solo puede nacer del hambre y la dignidad herida. Rompen una parte del muro, logran escapar. Pero no es una victoria, es un último aliento. Espartaco, al mando de los que quedan, sabe que el fin está cerca. Pero también sabe que morir peleando es más digno que arrastrarse encadenado hasta el circo. Entonces prepara el combate final. Según cuentan las crónicas, antes de la batalla, mató a su propio caballo. No necesito uno para huir, solo para vencer. Frente a él, 8 legiones bajo el mando de Craso. Detrás de él, un ejército de hombres exhaustos, armados con restos, pero con los ojos ardiendo. La batalla es feroz, cuerpo a cuerpo, lodo, sangre y gritos. Los rebeldes pelean con desesperación, con la convicción de que no habrá segunda oportunidad. Espartaco se lanza al frente, corta, hiere, cae, se levanta y desaparece entre la masa. Nunca se encontró su cuerpo. Murió ahí, fue enterrado con sus hombres, escapó, como dicen algunas leyendas, hacia las montañas. Roma, por supuesto, prefirió no dejar dudas. Proclamó su muerte sin pruebas. Lo necesitaban muerto, lo necesitaban vencido, pero su nombre, ese, no lo pudieron crucificar. Roma ha vencido,
Pero lo que hace después no se parece a una victoria. Tras la batalla final, los restos del ejército de Espartaco, los que no murieron con la espada en la mano, son capturados, hombres derrotados, hambrientos, desarmados. Y aún así, Roma decide que no basta con eliminarlos. Craso ordena lo que, hasta hoy, sigue siendo uno de los actos de represión más brutales de la historia antigua: 6.000 crucifixiones, una cada 30 o 40 pasos, desde Capua hasta las puertas de Roma, más de 200 kilómetros de cadáveres colgados, ningún juicio, ningún nombre grabado, solo cuerpos expuestos como advertencia, un cartel mudo pero efectivo. Esto es lo que ocurre cuando te rebelas contra el orden. La Vía Apia, aquella calzada que simbolizaba la grandeza de Roma, su eficiencia, su poder, ahora se convierte en un cementerio vertical, un desfile de muerte que tardaría semanas en completarse y mucho más en olvidarse. Era necesario. Craso decía que sí, que Roma debía mostrar su fuerza sin ambigüedades, que no bastaba con aplastar a los esclavos, había que borrar la idea misma de rebelión. Pero ese tipo de castigo dice más del que lo ordena que del que lo sufre. Y aquí está la gran paradoja romana, una civilización que se vanagloriaba de su ley, su orden, su civilización respondiendo con una barbarie organizada, porque en el fondo Roma no tenía miedo de Espartaco como individuo, lo que temía era su ejemplo. No era solo un esclavo, era un símbolo de que el sistema no era perfecto, de que hasta los engranajes podían romperse. Y en ese sentido, esas cruces no eran una condena, eran una confesión, una muestra, al desnudo, de lo que Roma estaba dispuesta a hacer para conservar el equilibrio, o mejor dicho, la apariencia de equilibrio. Los viajeros que cruzaban la Vía Apia en aquellos días no solo veían cuerpos, veían una lección, una amenaza, y tal vez, en el fondo, una pregunta inquietante: ¿qué tan fuerte tiene que ser un imperio para tener tanto miedo de sus propios esclavos? Espartaco murió, eso dicen, pero su historia no. Los romanos no escribieron biografías de sus enemigos, solo relatos oficiales, convenientes. Espartaco fue, para ellos, un criminal, un bárbaro, una amenaza al orden natural. Y sin embargo, con el tiempo, su nombre sobrevivió a los cónsules, a las legiones, incluso al propio Craso, porque hay algo que ni las espadas ni las crucifixiones pueden matar: una idea. En los siglos posteriores, Espartaco fue recuperado, resignificado, distorsionado. Para unos, fue un rebelde heroico; para otros, un revolucionario; para algunos, un peligroso agitador; y para no pocos, una inspiración. En el siglo XIX, los movimientos obreros lo abrazaron como símbolo de lucha. En el XX, Hollywood lo convirtió en mártir musculoso, con diálogos que jamás pronunció. Y en nuestros días sigue siendo incómodo, porque Espartaco, sin quererlo, plantea una pregunta que trasciende el tiempo. ¿Hasta qué punto aceptamos la libertad cuando desafía el orden establecido? Roma era un sistema brillante, organizado, legalista, y también profundamente injusto. Mantenía su grandeza sobre las espaldas de millones que no podían hablar, ni votar, ni vivir por decisión propia. Espartaco no ofrecía un modelo de Estado, ni una ideología política, solo un rechazo, una negativa rotunda a seguir sirviendo. Y eso en cualquier época es suficiente para encender fuegos o para justificar castigos ejemplares. Su historia no tiene moraleja fácil, no acabó en victoria, no dejó tratados, solo una huella, un eco que sigue resonando cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, dice no. Porque tal vez eso era lo que más temía Roma, no a la espada, sino al gesto, el de un hombre que, en lugar de arrodillarse, eligió levantarse,